Muy buenas tardes nuevamente, muchachos. Bueno, bo- igual que la estipulación anterior, escriban presente, por favor. Para avanzar, estamos algo rezagados. Vamos a luego ya pasar del chat al sistema, ¿de acuerdo? Así que escriban ahorita y solo los que cumplen en hacerlo, obviamente pasamos su asistencia. Activen sus cámaras nuevamente. Vamos entonces a continuar con este gráfico integrador, es 100% de mi autoría. Aquí hemos tratado de integrar toda la clase. O sea, hay un montón de diapositivas. Eso no quiere decir que hacemos una por una, ¿no? O sea, eso es un material de repaso, ¿no? Que le ponemos ahí para, la mayoría son para casa. Como lo van a ver, todas estas cosas ya lo hemos discutido, ¿no? Aquí en este gráfico. Pero siempre prefiero así porque les da perspectiva, ¿no? O sea, les permite ubicarse, ver de qué estamos hablando, comparar, ¿no? Contrastar. Entonces, es mejor así, ¿no? Cognitivamente es mejor. El cerebro capta mejoras. Muy bien. Entonces, eso es lo en cuanto al metabolismo. Ahora, una vez que los fármacos ya rebasaron este metabolismo, sus metabolitos, caso de las prodrogas, irán a la circulación y eventualmente de ahí se distribuirán al órgano blanco. Caso de las drogas, bueno, la que no fue inactivada, lo mismo, ¿no? Llegan a la sangre, circulan, llegan al órgano blanco. Pero en sangre también suceden algunas situaciones. Ustedes saben que en la sangre hay células plasmáticas y los fármacos se unen a estas. Hay dos tipos principalmente, ¿no? Albúminas y globulinas. Los ácidos se unen a las albúminas y las básicas a las globulinas. Entonces casi no hay hiperproteinemias, bien raro. Bueno, hay la hipergamma globulinemia, pero es otra cosa. Pero sí puede haber hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, resulta que el fármaco unido a proteínas no puede ni hace nada. O sea, no le pueden hacer ni él hacer nada. Es como tener un carcelero con la muñeca esposada a la suya y no le deja hacer nada. No le deja ir y venir, nada. No puede hacer nada. Pero la forma libre sí. La forma libre es la que hace y sufres todo. O sea, si va a actuar en sangre, por ejemplo, es un anticoagulante. Bueno, la forma libre es la que hace el efecto. Si debe distribuirse a otros tejidos, la forma libre es la que se distribuye, la que sale a otros tejidos. Si debe ser extraído por órganos metabolizadores como el hígado, la fracción libre es la que va a ser extraída por el hígado. Si debe ser excretada, ¿no? Y extraída, por ende, por órganos excretores como el riñón, la forma libre va a ser extraída. En resumen, la forma libre es la que hace o sufre todo. Entonces, cuánta proteína hay, me influye en qué fracción libre también va a haber. Si hay suficiente proteína, bueno, la proporción se mantiene constante. Hay fármacos que se unen 98% a proteínas, como los barbitúricos. Hay otros que se unen 0%, como el paracetamol. Nada, absolutamente. Entonces las proteínas aumenten, bajen, no, el paracetamol pues sigue igual. ¿No? O sea, todo 100% libre. ¿Ya? Y hay otros que es intermedio, ¿no? Por ejemplo, los calcio antagonistas, como nifedipina, 30%, 30-40%. Entonces, si yo, por ejemplo, doy fenobarbital a un paciente con hipoalbuminemia, dado que se une tanto y la fracción libre va a aumentar, pero sobremanera, tremendamente, riesgo y toxicidad de barbitúricos. El paciente puede quedar en coma porque estos son depresores respiratorios, depresores nerviosos, incluyendo respiratorios. Quizás cuando la unión sea pequeña o intermedia no haya mayor repercusión, pero puede haberlo, ojo, porque ese fármaco ha sido estudiado los efectos que da con esa proporción o porcentaje de unión, ¿no? Ojo. Claro, no hay tanto riesgo como los que se unen más, pero de todas maneras lo puede haber, ¿eh? Ojo. Bueno, y de los que no se unen son los únicos que no se ve haber afectado su riesgo digamos, de toxicidad o de falla intermedia si es que varían las proteínas. Esos son los únicos que no se afectan, los que no se unen a proteínas. Baje, disminuye, sube, no pasa nada. Que no se unen a proteínas. El problema está cuando doy más de un fármaco, ¿no? Por ejemplo, el fenobarbital y el nifedipino o felodipino.
Uno hemos dicho el primero 98% de unión, el otro 30-40%. ¿Hay riesgo de toxicidad de cuál? ¿Del fenobarbital o del felodipino? ¿Quién me lo dice? Si lo doy simultáneamente. A ver, Leonardo. Hay mayor riesgo de toxicidad del que se une menos a proteínas porque va a tener más fracciones libres. Ya. Pero ¿y por qué aumenta la fracción libre del que menos se une? ¿Por qué no aumenta del otro? Porque el otro va a acoplarse como que, como usted dijo, va a acaparar la mayor cantidad de proteínas, mientras el otro va a quedarse con una pequeña parte de las proteínas. Correcto, excelente, Leonardo. Muy bien. Claro, es lo mismo que dijimos para el metabolismo, ¿no es cierto? Sufre el que se une menos. El otro tiene gran afinidad, acapara, ve su lado, no le importa al otro, ¿no? O sea, acapara las proteínas. Y hay reducibilidad del felodipino. Estos son calcio antagonistas, pueden producir un paro cardíaco, ¿ah? Porque producen mucha bradicardia, bloqueos, paro, ¿no? Hipotensión. Puede dar un shock cardiogénico y distributivo a la vez, ¿no? O sea, terrible. Entonces, miren, tener en cuenta también eso. Interacción por unión a proteínas plasmáticas. Bueno, ya saliendo de la circulación, hemos dicho que el fármaco va a tejidos, incluyendo el órgano blanco, por supuesto, y otros tejidos, sitios no deseados, ¿no? A menudo el cerebro, a menos que queremos que actúe ahí, pues no queremos que lleguen ahí, ¿no? No. Los mal hipofílicos sí, o sea, van a llegar ahí al cerebro, ¿no? Eh, Al corazón también, de pronto, ¿no? En una gestante, pues al feto, y eso no queremos, ¿no? También hay reservorios, como el tejido adiposo. El tejido adiposo obviamente almacena fármacos muy lipofílicos, eso es obvio, ¿no? Hemos dicho que en grasa solo disuelve otra grasa, o lipofílicos, o liposolubles. Entonces, eso prolonga los efectos. Porque ustedes saben, si la droga no se almacena en algún sitio, va a regresar a la sangre, ¿no? Y de la sangre es extraído por los órganos metabolizadores y excretores. Pero si resulta que este fármaco se almacena en un sitio, ya se supone que no regresa a la sangre, sino que se almacena ahí. Y si no regresa a la sangre, ya no es metabolizado y excretado, ¿no? Entonces, los reservorios, como el tejido adiposo, prolongan los efectos de las drogas. ¿De acuerdo? Eh, También hay tejido magro, o sea, el músculo esquelético. Las estatinas, por ejemplo, se almacenan ahí. Y bueno, el agua mismo, ¿no? A veces hay pacientes que tienen ascitis, ¿no? Derrame pleural, edema, ¿no? Prominente, pero es variable, eso casi no tiene mayor repercusión. Casos puede haber habido, ¿no? Que puede haber tenido repercusión para ciertos fármacos, pero por lo general no hay una regla general ahí, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Bueno, pero en los otros dos reservorios sí, tejido adiposo y tejido magro, o músculo esquelético. La pregunta es, en caso del tejido magro, por ejemplo, los pacientes físico-culturistas, claro, hacen mucho ejercicio, pero también muchas veces consumen anabólicos, ¿no? Que son andrógenos. Los andrógenos suben el colesterol. Las estatinas se indican para reducir el colesterol. O sea, no va a ser extraño un físico-culturista que por consumir andrógenos para tener tanto músculo deba tomar estatinas para bajar el colesterol. No va a ser raro eso, porque ya les explico que así se da. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? A ver, ¿quién me lo dice? Si yo doy estatinas a un paciente físico-culturista que tiene tanta masa muscular, ¿hay riesgo de toxicidad o riesgo de falla terapéutica? ¿O no pasa nada? ¿Quién me lo dice? ¿Y por qué? A ver, Majer, ¿qué opinas? ¿Yo, profe? ¿O Maffer? No, tú, Majer, sí. Enoja. Pero, claro, Nuja, Majer, ya, ok, Nuja. Sí. Sí, Yo dime, creo que riesgos de falla terapéutica, me parece. ¿por qué? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? No, al revés. Creo que toxicidad, porque primero te estás poniendo anabólicos. Y para contrarrestar los anabólicos, te estás poniendo en las estatinas. Entonces, no es un caso de un solo mes, es un caso de que los fisicoculturistas lo hacen todo el tiempo para mantener esa masa muscular
Entonces, va a ser una gran cantidad de fármaco en el cuerpo que puede ser superada a la dosis que se necesita. Ya, ok. Nuja, Junior, ¿qué opinas? Creo que va a haber falla terapéutica, ya que la estatina se va a ver secuestrada en la abundante musculatura. Ya, ok. Saraí, a ver. Sí, doctora, al haber mayor tejido muscular en este caso, las estatinas van a preferir ir a los reservorios, que sería el tejido muscular, y habría riesgo de fallos terapéuticos. Ya, ok, gracias. Nicolás. Doctor, creo que me da miedo desviar un poco del tema, pero yo había leído que las estatinas, que son un antihiperlipidémico, tenían riesgo de poder, ¿cómo se llama?, generar rhabdomiolisis. Entonces, eso indica que un lugar de depósito de estos fármacos es el tejido muscular. Y en un fisioculturista que tiene tanta masa muscular, puede que se deposite y cause efectos adversos o toxicidad. Ya, pero a ver, ya que lo planteas así, Nicolás, si tú coges un sobrecito de Racumín, ¿sí? Veneno para ratas, lo diluyes en 1000 litros y otro sobrecito lo diluyes en 1 litro, ¿no? Entonces aquí estoy diciéndote, mucho músculo, poco músculo, ¿no? Haciendo la metáfora. ¿Cuál va a ser más venenoso? O sea, ¿cuál va a ser más letal? Entonces, más concentrado. Ah, Más concentrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso no contrapone o contraviene lo que dices? claro, sí tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Pero resulta que no es así, Nicolás. Resulta que lo que has dicho al inicio sí es cierto, pero te planteo así porque no es cierto que la lógica, por un lado, dice, te orienta una cosa y por otro otra, ¿no? Entonces, muy bien, para eso nos tienen a nosotros, ¿no? Para obviamente, orientar su entendimiento. Miren, como bien lo ha dicho Nicolás, producen rhabdomiólisis, ¿no? Cuando yo le decía radiotoxicidad o falla terapéutica, la pregunta era, ¿a qué nivel, no? O sea, ¿falla terapéutica en fallar en bajar el colesterol? ¿O toxicidad en, no sé, toxicidad al hígado? ¿O toxicidad al músculo? Ahí está la clave para entender esto. Miren, entonces, como es un reservorio, ya lo hemos explicado para el obeso, ¿no? Hemos dicho que el obeso con una droga muy lipofílica se almacena y se prolonga los efectos. Entonces, aquí eventualmente la estatina, al almacenarse, o sea, no es que se almacena extra, sino la que se debería eliminar, ya no se elimina, sino se almacena. O sea, al final siempre va a aumentar el fármaco. Entonces, Nuja, por ejemplo, ella lo interpretó, claro, tiene lógica lo que ella dice, pero le faltó ahí algo, un elemento de juicio para decirlo correctamente, ¿no? Que Nuja dijo, bueno, hay tanto músculo, se va a diluir, es lo que les decía, si hay 1000 litros, bueno, el veneno pues no está tan concentrado, ¿no? Por ahí, claro, va a dar síntomas, pero de repente no llega a matar tan rápido como un litro, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido, ¿no? Pero no es así, Nuja. Porque no te olvides que de la sangre, el fármaco, ¿qué destino tiene? Que se vaya por el riñón, ¿no? Pero de pronto tienes un reservorio donde se almacena, se guarece ahí, ¿no? Se queda el fármaco. O sea, ya no se va, sino se queda en ese reservorio. Entonces, al final, el fármaco está aumentando en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, aun cuando tengas mucho músculo, claro, o sea, más de lo que se almacena. O sea, al final, hace que se acumule el fármaco, el reservorio. Y también prolonga el efecto, o sea, la exposición, algo que potencialmente puede causar daño. Entonces, ahí no va a haber riesgo de falla terapéutica, ¿no? Sino riesgo de toxicidad. ¿De acuerdo? Y si hablamos de la miotoxicidad, o sea, el daño al músculo, sí, por supuesto, produce rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis, rhabdo significa músculo, rhabdomio, perdón, ¿no? Músculo esquelético, y lisis, pues destrucción, ¿no? Degradación. Y es correcto. O sea, estas estatinas hacen que se destruyan, se degraden las fibras musculares, que son las células musculares, ¿no? Es por eso que aumenta la creatinfosfoquinasa, que es abundante en músculo, ¿no? Aumenta el potasio, porque dentro de las células hay mucho potasio. Aumenta la creatinfosfoquinasa, creo que ya lo he dicho, la mioglobina, ¿no? Que le da el color rojo al músculo. Sale a la sangre y tapona el riñón, puede haber una insuficiencia renal. El paciente muere por una rhabdomiólisis grave. Pues obviamente eso no queremos que suceda. ¿De acuerdo? Entonces, pero claro, la pregunta aquí estaría, ¿hay más riesgo de rhabdomiólisis o menos riesgo?
Entonces, si hay mucho músculo, ¿no? Pareciera que no va a haber suficiente estatina para causar daño a tanto músculo. Pero no es así, muchachos. Ya lo acabamos de decir, el músculo acumula fármaco en el organismo. Si el riesgo de toxicidad en el músculo también aumenta. También hay mayor riesgo de rabdomiólisis. ¿De acuerdo? Porque es fármaco que ya no se elimina, sino que se almacena ahí. ¿De acuerdo? No es que va a estar diluida la estatina. Se acumula de todas maneras. Y ojo que para que la rabdomiólisis es una RAM, o sea, no implica el exceso. O sea, no esperen que se acumule tanto como para que recién haya rabdomiólisis. No, es una RAM, se da a dosis recomendada. No es un efecto tóxico. Ustedes van a escuchar a veces neurotóxico, cardiotóxico, nefrotóxico. No quiere decir que hay exceso, sino quiere decir que hace daño a esos órganos. Yo sé que les he definido que toxicidad es cuando hay exceso, pero eso es cuando hablamos de toxicidad propiamente, ¿no? Pero cuando decimos nefrotóxico, quiere decir que hace daño a esos órganos. No necesariamente por exceso, sino también como RAM, ¿de acuerdo? Entonces, ahora si le decimos, es una intoxicación, ahí sí quiere decir que ha habido exceso, ¿no? Pero si decimos, es cardiotóxico, es miotóxico, es nefrotóxico, es que causa daño a sus órganos. No necesariamente por exceso, evidentemente va a ser por exceso, pero también puede ser como RAM, ¿de acuerdo? Entonces, rabdomiólisis no es, claro, es una miotoxicidad por el hecho de que daña el músculo, pero se puede dar a dosis recomendada, de hecho se da, solo que afecta a algunos órganos, que es variable, ¿no? Curioso cómo a veces a un paciente le hace doler los brazos, pero las piernas no, a otros las piernas sí, pero los brazos no, a otros la espalda sí, pero los brazos, las piernas no. Es variable, no sabemos por qué, ¿no? Ataca ciertos músculos en una, otros a otra. Es quizás fortuito, ¿no? Quizás es aleatorio, no sé. Pero el hecho es que eso es una RAM, la rabdomiólisis. Es mayor el riesgo cuando dan mayor dosis, ¿cierto? Pero es una RAM, no necesariamente es una toxicidad. Bueno, entonces, fíjense, nuevamente, ¿no? Una vez su compañero se entusiasmó tanto cuando le imbuí, ¿no? El hecho de que no solo memoricen, sino que aprendan con coherencia, con lógica, con sentido. Y él dijo, no, acá todo lo deduzco, ¿no? Y no estudió nada. Y en su examen, recuerdo pues que respondió, ¿no? Y cuando me reclamó, claro, o sea, trataba de hacer razonamiento, ¿no? Pero es que todo tiene que ser equilibrado, muchachos, no se equivoquen. No le estoy diciendo que no necesitan memorizar. Por supuesto que necesitan la memoria, es la base de todo proceso cognitivo. Sin memoria no hay nada. Lo que les digo es que si aprenden, atiborran simplemente datitos, un montón de información, el cerebro lo va a olvidar, el cerebro depura lo que está desconectado, lo depura, así de simple, es fisiológico olvidar. Pero lo que conforma estructuras con otros conceptos, no. Y así lo olviden, el cerebro lo completa. ¿De acuerdo? Entonces, vayan con todo, pues, ¿no? Con mucho conocimiento y mucho razonamiento. Todo en conjunto es a la vez. Porque si solo quieren razonarlo, es tricky, ¿no? Es tricky porque todos han dicho, ¿no? Incluso lo que dijo Noja, parecía tener sentido, ¿no? Noja, perdón. Pero, claro, si falta ahí los datos, pues otra es la respuesta, ¿no? O sea, es así, muchachos. Muy bien. Entonces, esos son los reservorios. Ahora, en reservorios, en sitios noceados, en el órgano blanco, también se une a proteínas. Y la misma historia, ojo, la forma libre es la que actúa, mientras que la forma unida. Pero, obviamente, es prácticamente imposible saber, ¿no? Cómo se une a qué proteínas. Eso no se ha estudiado. Casi no se entiende qué papel tiene la unión a proteínas tisulares. Pero sí se entiende qué papel tiene su unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, aparentemente no tiene mayor significación, ¿no? O sea, que si se une mucho, poco a proteínas plasmáticas, ¿no? Perdón, tisulares, no tiene tanta influencia, tanta relevancia o trascendencia. Pero en proteínas plasmáticas, sí, ojo, eso apréndanlo. Muy bien, entonces, en el órgano blanco, que es donde debe actuar, debe alcanzar un mínimo. A ese mínimo se llama concentración mínima eficaz, ¿sí? Ahí lo pueden ver, CME, concentración mínima eficaz. Si está por debajo no hay efecto y si está por encima, bueno, sí hay efecto. ¿De acuerdo? Miren que no hay efecto, no es porque no haya fármaco, ya hay fármaco, pero hay una cantidad insuficiente. O sea, es un umbral, es un todo o nada. Mientras no alcance ese umbral, no hay nada. No es que hay un poquitito, un mini efecto, no, nada, absolutamente nada.
Recién cuando rebasan la concentración mínima eficaz es que va a haber efecto. ¿De acuerdo? Entonces, a su vez, si voy aumentando la concentración, hay un máximo tolerado. O sea, un máximo en que, claro, se logra beneficio, pero no daño. Eso se llama concentración máxima tolerada o también mínima tóxica. Igual el acrónimo es el mismo, las iniciales son las mismas. CMT, concentración máxima tolerada o mínima tóxica, es lo mismo. Debemos evitar rebasarla porque, pues ya lo decimos, va a haber toxicidad, ¿no? Bueno, entonces a esto se llama rango terapéutico. O sea, debemos mantenerlos, mantener al fármaco dentro de ese rango, sobre la mínima eficaz, debajo de la máxima tolerada. O bueno, incluyendo los valores incluso, pero en ese rango. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, es imposible saber qué niveles debe alcanzar para que calme la infección de un uñero, de un paronique. La infección ahí al cosito de la uña, dedo gordo del pie. ¿Cómo medir la concentración que debe alcanzar en el lóbulo de la oreja porque se infectó con el arete? ¿Cómo saber qué concentración en el corazón porque debe ser antiarrítmico? Etcétera, etcétera. O sea, es imposible medir esas concentraciones. No se puede. Pero sabemos que cuanto alcanza en la sangre se correlaciona cuánto alcanza en el órgano blanco u otros tejidos. Por ende, nos basamos en qué niveles alcanza en la sangre. Entonces, estas CME y CMT se miden en la sangre. Entonces, ¿cómo saber que con un paciente estamos dentro de ese rango? Bueno, ya saben, si es menos no va a haber efecto. Y si empezamos a ver efectos tóxicos, nos excedimos. Pero claro, a veces no debemos esperar llegar a toxicidad, porque ya que en toxicidad puede ser grave, ¿no? O sea, ya podríamos ahí estar llorando, ¿no? Lamentando. La idea no es llegar a ver eso recién para darnos cuenta, ¿no? La idea es anticiparnos, evitar los problemas. La única forma certera sería medir los niveles de fármaco en sangre. El problema es que eso no es posible. Tenemos decenas de miles de fármacos y más o menos más de 30 nada más existen exámenes de laboratorio para medirlo. Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿En ningún momento lo midieron? Sí, claro, los laboratorios que investigaron con su tremendo aparato logístico que tienen, sí desarrollan pruebas para medir los niveles. Sí lo hacen, por supuesto. Por eso han podido medir todos estos valores, ¿no? Pero, pues, en la práctica no hay para medir. Muy pocas drogas se pueden medir su concentración en sangre. Carbamazepina, dijimos en un momento, ¿no? Barbitúrico, fenitoína, litio, ¿no? Sí hay, pero muy pocos en realidad, muy pocos, unas pocas decenas, ¿no? La gran mayoría, del 98, 99%, no hay pruebas para medir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos aseguramos de estar en el rango terapéutico? Número uno, la dosis, pues. ¿No es cierto? Las dosis ya han sido medidas, calculadas, estimadas, para decir, te va a permitir alcanzar, la dosis mínima te permite alcanzar la concentración mínima eficaz. La dosis máxima, pues, es para que es lo máximo que le des porque ya vas a llegar a la máxima tolerada. Y entre ellos, pues, es lo más seguro, ¿no? Quizá el promedio. Eso hacemos los médicos, ¿no? A menudo prescribimos la dosis intermedia, promedio. Claro que, si por ejemplo, paciente tiene mayor peso, obviamente va a necesitar algo más de fármaco, ¿no? Entonces, no le vamos a dar la dosis mínima, sino la intermedia o sobre la intermedia, ¿no? Si el paciente tiene menos peso, es más menudito, bajito, bajita, bueno, pues le damos la dosis mínima o un poco sobre la mínima, ¿no? O por debajo del promedio, digamos. O sea, ahí vamos jugando un poco con esa necesidad de fármaco que hay. Claro, también la intensidad del problema, ¿no? Cuanto más intenso el problema, quizá le vamos a dar una dosis mayor. Cuanto más leve es, obviamente menor. Y así vamos modulando cuánto darle. Pero siempre buscando mantenernos en ese rango. También controlando todo lo que hasta ahora hemos explicado, pues muchachos. ¿No? O sea, si nosotros al paciente le damos una droga ácida y si no le decimos que lo debe tomar con estómago vacío o con jugos ácidos y evitar que lo tome cerca de antiácidos o con alimentos. Entonces ya pues no nos va a sorprender que no alcanzó el mínimo eficaz, ¿no? Luego de falla terapéutica.
Entonces eso ya lo hemos explicado y lo hemos ejercitado. Con el metabolismo, la misma historia, ¿no? No le pregunté qué otros fármacos toma y resulta que son inductores, etcétera, o hubo otro sustrato. Proteínas plasmáticas, ¿no? No le pregunté y resulta que desplaza o bueno, otra cosa. Todo lo que hasta ahora hemos explicado, como ven, influye en esta concentración. De hecho, esta es la concreción, el objetivo final, el destino final de la farmacocinética, la concentración en sangre. Porque estar por debajo no va a haber efecto, estar dentro del rango va a haber efectos sin causar daño, y estar por encima va a haber daño, toxicidad. Entonces, a esto se resume todo lo que acabamos de revisar. Y claro, todavía nos falta excreción, pero obviamente eso también influye en esto. Porque si no se excreta, se aumenta, por supuesto, la concentración, ¿no? Y si se acelera la excreción, como en un paciente con diálisis, ¿no? Paciente que en diálisis hay drogas que se eliminan en la diálisis. Yo tengo que saber que si cada 2, 3 días se va a diálisis, tengo que ajustar la dosis porque sé que con ese procedimiento va a eliminar el fármaco. Todo influye entonces al final en que si estamos o no en ese rango terapéutico. Ese es el destino final de todo lo que estamos explicando, muchachos. La concentración en sangre. Eso a su vez, por supuesto, se va a correlacionar con la farmacodinámica, lo estamos diciendo, ¿no? Si hay efecto, no hay efecto, o hay exceso de efecto, claro. Eso a su vez determina la eficacia y la seguridad del fármaco, ¿no? Es decir, si damos a 100, ¿cuántos responden bien? ¿Cuántos hacen toxicidad? ¿Cuántos hacen RAM? ¿Cuántos no hacen nada? O sea, va a impactar en la eficacia y la seguridad. Entonces, la farmacocinética influye en todo, en absolutamente todo. En la farmacodinámica, en la eficacia y en la seguridad. No es mera teoría. A veces soslayamos los médicos esto. Nos concentramos en la dosis, bueno, el régimen, repetir, y ya está, ¿no? Cuando es fundamental controlar todo. A veces estamos urgidos por el tiempo, tenemos 30 en cola. Queremos salir de turno, quedarnos más tiempo porque más tarde tenemos que ir a la clínica, etcétera. Pues no se saturen con tanto paciente, ¿no? Y en realidad no es tan complicado. O sea, yo en 15 minutos, que suele ser el promedio de mi consulta, a veces un poco más, a veces un poco menos. O sea, no es difícil, ¿no? ¿Sufre de alguna otra enfermedad? ¿Toma algún otro medio? Listo, ¿no? O sea, ni siquiera medio minuto les tomo eso, ¿no? O sea, y cuando uno le explica la receta, ya aprovechas para decirle, mire, cuidado, no tome conocimiento, toma antiácido, por ejemplo. No, ya, ok, entonces. No es difícil. El hecho es que hay que tenerlo presente. Hay que considerar todos estos factores. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la excreción por último. Aquí tenemos que hay varios órganos excretores, así como varios metabolismos, varios excretores. Pero el riñón es el preponderante. Ya hemos comentado del pH, ¿no? Dijimos que era opuesto para cuando se trata de aumentar o disminuir la excreción. ¿Y cómo se mide? Bueno, también le hemos anticipado la vida media, ¿no? De excreción. El tiempo en que la concentración se reduce a la mitad. Es constante, ojo, la vida media. Nunca varía, es una característica del fármaco. ¿Por qué? Porque es igual al logaritmo natural de 2 entre constante de eliminación, que se mide, claro, en sujetos sanos cuando se estuvo investigando por el laboratorio que sintetizó el fármaco. Se midió, ¿no? Esa constante de eliminación. Entonces, la vida media sale logaritmo natural de 2 entre constante de eliminación. Y claro, el logaritmo natural de 2 es un valor, ¿no? Es como si dijeran la mitad de 5, 2.5, siempre va a ser 2.5. No es que el logaritmo natural de 2 este año es un valor y el otro, no, es constante. Y la constante de eliminación es otra constante. Y constante entre constante da una constante. Conclusión, la vida media siempre es constante. No varía. No, pero ¿qué pasa si el riñón está enfermo? Está con una insuficiencia renal, es diabético, tiene nefropatía. Lo siento, la vida media es constante, matemáticamente se demuestra, punto. Lo que sí varía en enfermedad renal es la depuración, clearance o aclaramiento. Ahí que lo ven CL. CL, clearance, traducido del inglés aclaramiento o depuración. ¿De acuerdo? Miren, la vida media es tiempo, ¿no? O sea, tiempo en el que la concentración se reduce a la mitad. Y la depuración es volumen de sangre que deja de contener el fármaco por unidad de tiempo. Es decir, ninguno de estos dos parámetros que nos miden la excreción miden directamente cuánto de droga boto por minuto. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es imposible medir. No se puede medir.
acuerdo? Porque además no es constante ese ratio de eliminación. Es proporcional a la concentración en sangre. Cuanto más concentración en sangre, más rápida la eliminación. Cuanto menos concentración, menos rápido, más lento. Entonces, si nosotros medimos 2 puntos, pues es variable la velocidad. Pero la vida media y la depuración sí nos permiten muy bien medir qué tan, indirectamente, claro, nos dan una buena idea de qué tan rápido o lento se elimina un fármaco. Si una vida media es corta, 5 minutos de la adrenalina, ¿qué nos dice? Ah, qué rápido se elimina, ¿no? Pero soledronato, 1 año, ah, pues imagínense. Entonces, ojo, estos fármacos, parámetros nos permiten medir la excreción. Estaba soslayando cómo se mide la distribución. Ya, vamos a regresar a eso de un segundito, pero vamos terminando esto. Bueno, ya saben, la absorción se medía por la disponibilidad, ¿no? Representado por F. La distribución por volumen de distribución. Cuanto mayor volumen de distribución, más distribución, ¿no? Y ahora la excreción, bueno, se miden con la vida media excreción y la depuración o aclaramiento, o clearance, ¿no? Bueno, entonces, como no es posible medir directamente cuánto fármaco boto por minuto, con estos 2 parámetros tengo una idea. Cuando hay enfermedad renal, ya les he dicho, lo que se altera es la depuración, no la vida media. Y la depuración, a su vez, es proporcional a la tasa de filtración glomerular. Entonces, si el riñón está funcionando bien, tiene buena tasa, ¿no? Lo normal es de 90 a 120, ¿no? De 60 a 90, bueno, levemente disminuida. De 45 a 60, es una reducción moderada. De 30 a 45, moderada severa. Menor de 30, severa. Menor de 15, es falla renal, ¿no? Entonces, según la National Kidney Foundation, ¿no? De los Estados Unidos, define esos criterios. Ahí sale, ¿no? Clase 1, 2, 3A, 3B, etcétera, ¿no? 4, 5. Bueno, entonces, si un riñón, ¿no? Está con una filtración baja, eso lo medimos con la creatinina, ¿no? A menudo. Se puede medir directamente, pero más a menudo es la estimada, ¿no? En base a la creatinina. Entonces ahí con la edad, ¿no? El sexo, sale la tasa de filtración glomerular estimada. Y podemos decir, ¿no? Si la droga está bien su excreción, su depuración, o está disminuida o está aumentada, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso ajustamos. Pacientes con enfermedad renal a veces hay que reducir la mitad de la dosis, un cuarto de dosis, etcétera, ¿no? Hay tablitas que nos ayudan a que según la tasa de filtración, bueno, cuánto debemos ajustar la dosis, ¿de acuerdo? Muy bien. Según cómo es la excreción, se habla de 2 cinéticas de eliminación. La cinética de orden cero y la cinética de primer orden. La cinética de orden cero quiere decir que es saturable, es limitada la capacidad de excretar. Y sea que el paciente consuma mucho o poco fármaco, siempre bota la misma cantidad por unidad de tiempo. No varía. Es como si ustedes se matriculan a un curso, se tendrán que esforzar X. Pero si se matriculan a 2 cursos, tienen que esforzarse el doble. A 3 cursos, el triple y así, ¿no? Eso es obvio. Si ustedes con más cursos se esfuerzan como si solo llevaran uno, pues probablemente les va a ir mal, ¿no? Pues aquí, en los que tienen cinética de orden cero, lamentablemente es constante el esfuerzo que tiene el riñón. Sea que consuma mucho, sea que es saturable. No, no puede hacer más. ¿De acuerdo? No se ajusta a la exigencia. Muy pocos fármacos hay así. La fenitoína que mencionamos en un momento también tiene cinética de orden cero. Por eso les decía que muchos países ya no lo usan. Eso es malo, porque un poquito más ya puede haber toxicidad. Un poquito menos, ya nada. ¿De acuerdo? Entonces, deliberadamente los laboratorios han creado para que la mayoría de fármacos, la gran mayoría, casi la totalidad, tengan una cinética de eliminación de primer orden. ¿Y cómo es de primer orden? Bueno, si ustedes se matriculan para un curso, se esforzarán X, para 2, 2X, para 3, 3, y así, van adecuándose a la necesidad, ¿no? Y como la vida media es constante, por ejemplo, si alguien tomó 100 miligramos de un fármaco, otro tomó 1 gramo, o sea, 1000 miligramos, 10 veces más. Igual la vida media
O sea, pese a que ha consumido más, la vida media sigue siendo por sí 2 horas, si es que esa es la vida media. Y si tomó 100, también en 2 horas, la concentración que ha alcanzado máxima se reduce a la mitad. Pero en el otro tomó mucho más, quiere decir que en esas mismas 2 horas debe haber eliminado mucho más que en el otro que tomó solo la décima parte. Correcto, porque la vida media es constante. Entonces, igual ha tenido que eliminar en el mismo tiempo, pero más cantidad para que pueda ser la mitad, ¿no? Entonces, se adecua a la necesidad, a la exigencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, deliberadamente los laboratorios se han creado para que la mayoría tengan una cinética de primer orden. No obstante, todo fármaco puede convertir su su cinética de primer orden en de orden cero si es que se da exceso. Porque si bien el cuerpo, el organismo se puede adaptar a la exigencia, tiene capacidades limitadas. O sea, dentro de un rango, ¿no? Recomendado, estandarizado, claro, se adapta. Pero ya al extremo no, pues, porque no tiene capacidades ilimitadas el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier fármaco, si damos en exceso, se convierte su cinética de eliminación de primer orden a orden cero. Cualquier fármaco. Por ello, la importancia de evitar el exceso. Muy bien. Luego tenemos claramente tenemos que estar anotando, pues, porque no nos hacen caso, ¿no? Ya, luego tenemos entonces algunas directrices que les voy a dar para repasar. Ya tenemos que avanzar a farmacodinámica. Ya les he dicho que nunca hacemos todas, porque en realidad les pongo para repaso, ya lo hemos hecho, miren. Hemos hablado que las dosis nos permiten alcanzar la mínima, ¿no? Y hay una dosis máxima que nos permite alcanzar la máxima, pero ya no dar más. La vía de administración, ya lo vamos a comentar ahorita, también influye en la farmacocinética. Ya vamos a ver cómo. Claro, la vía oral está el primer paso hepático, por ejemplo, ¿no? Se limita la disponibilidad. Pero la intravenosa, 100% hemos dicho. No tiene absorción la vía intravenosa, ¿no? Todo va directo a la vena. Volumen de distribución, claro, eso nos da una idea. Ah, eso estaba soslayando, qué bueno que ya me di cuenta. El volumen de distribución, ya les he dicho que mide la distribución, ¿no? Cómo el fármaco va a otros tejidos, sale de la sangre y se va a otros tejidos. Entonces, miren, el volumen de distribución, ¿no? Es igual a la cantidad de agua, ¿sí? En la que debo disolver la dosis administrada para dar una concentración igual a la que alcanza el fármaco en la sangre. ¿Sí? Entonces, hay fármacos que el volumen de distribución es, bueno, 80 litros, 100 litros, ¿de acuerdo? Pero hay fármacos que tienen 600 litros de volumen de distribución. ¿Cómo se entiende eso? No hay ninguna persona con tanto volumen. Si bien es cierto, 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua, pero ya pues, un paciente de 100 kilos, pues tendrá 60 litros de agua, ¿no? Un paciente de 200 kilos, 120, pero nadie va a tener 600, ¿no? Hay fármacos con 5.000, 6.000 litros de volumen de distribución. Entonces, todos los parámetros que hemos visto son reales. O sea, la biodisponibilidad, la concentración en sangre, la unión a proteínas plasmáticas, el clearance, la vida media de excreción, todo eso es real. Pero el volumen de distribución es un valor técnico. O sea, no representa nada en el organismo, sino es un valor técnico que nos da una idea de si el fármaco se distribuye mucho o se distribuye poco. Como les decía, si es muy grande, se distribuye mucho. Si es pequeño, se distribuye poco. ¿Por qué? Porque como pueden ver, hay una relación inversa entre la concentración y el volumen de distribución. Si un fármaco está muy concentrado en sangre, quiere decir que se quedó ahí, que no se fue a otros tejidos. Al revés, si el fármaco poquito se queda en la sangre, la concentración baja, bueno, quiere decir que casi todo se distribuyó o la mayor parte se distribuyó a otros tejidos.
Entonces, cuanto más se distribuye, más pequeña la concentración. Cuanto menos se distribuya, más grande la concentración en sangre. Entonces, nuevamente, ¿se aplica esto o no se aplica? Por supuesto. ¿Cómo creen que será el volumen de distribución de un anticoagulante? ¿Grande o pequeño? A ver, ¿qué dicen, muchachos? Pequeño. ¿Cómo así? Pequeño. Marisabel, a ver, tú no has participado todavía. Marisabel, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que debería ser pequeño porque es necesario que se quede en la sangre. Entonces, ese es un Claro, pensamiento que... sí, correcto. Muy bien, Marisabel. Eso es correcto, ¿no? Debería tener un pequeño volumen de distribución. Es decir, no distribuirse muy poco. De modo que casi todo quede en la sangre, que es donde se le necesita, ¿no? Eso es obvio. De los antimaláricos que actúan en la fase hemática, la misma historia, ¿no? Los merozoitos del plasmodio se replican en los eritrocitos, en la sangre. Ah, entonces quiero que se queden ahí. Claro, los antimaláricos mayormente actúan en fase hemática, casi todos. Solo la primaquina que en la fase hepática, ¿no? Todos los demás en la fase hemática. Entonces queremos que se concentren bien en sangre. Sí, claro, su volumen de distribución es pequeño. Al revés con los psicotrópicos, ¿no? Que deben llegar al cerebro, y es difícil llegar al cerebro, deben atravesar la barrera metasférica, formada por, pues ya saben, el endotelio, ¿no? Los pericitos, astrocitos, las células gliales, ¿no? En fin. Entonces, esos van a tener una gran capacidad de distribución. Claro, probablemente son muy lipofílicos, ¿no? Bueno, entonces eso era lo concerniente a volumen de distribución que estaba soslayando, ya lo dijimos. Entonces acá, bueno, esto es para un uso racional de fármacos y un óptimo régimen terapéutico, por supuesto, todo esto nos sirve, todo esto, ¿de acuerdo? De repente le hemos hecho todo bien, pero el cumplimiento del paciente, ya vamos a ver en una curva, pues no resultó. Si ustedes sacan la cuenta, por ejemplo, en la vida media, ¿no? 4 vidas medias, como les dije, ya se excretó casi todo, sale más del 93%. Ya lo que sigue otra vida media, un poquito, ¿no? Poquito, ya. O sea, ya casi nada. 4 vidas medias es todo, es casi todo. A su vez, si yo quiero niveles estables de sangre, deben pasar 4 dosis separadas entre ellas una vida media. Tras 4 dosis separados por una vida media, ya alcanzo niveles estables porque equiparo las pérdidas, ¿no? Los ingresos equiparan las pérdidas, entonces ya no varía, por eso vuelve estable la concentración. Entonces, el paciente a veces pierde un día y dice, ah, no, un solo día, no, retrocedió, ¿no? Todo, nuevamente tiene que pasar 4 vidas medias para que vuelva a tener nivel estable. Si el paciente, de repente nosotros hicimos perfecta nuestra indicación, pero quien lo ejecuta es el paciente. Entonces, causa número 1 de falla terapéutica, el paciente, la falta de cumplimiento, la mala adherencia al tratamiento, la falta de compliance. Culpable número 2, el médico, por un tratamiento no óptimo. Nosotros los dos somos, que somos del acto médico, los dos actores, somos los culpables de la falla terapéutica, los principales culpables. Bueno, asegúrense que no sea en ustedes, pero incluso si falla el paciente, también es la culpa de ustedes, ¿eh? Deben educar a sus pacientes, imbuirles el hecho de que deben adherirse al tratamiento. Un hipertenso no siente nada sino hasta que ya le da un infarto a veces, ¿no? O le da una hemorragia intracerebral, infarto cerebral, infarto cardíaco, claudican las piernas, etcétera, ¿no? Ya cuando ya, pues, como se dice criollamente, se derramó la leche. Saben que la leche cuando se hierve, parece estar hirviendo normal, ¿no? De pronto se espuma y se derrama instantáneamente. Por eso ese adagio se sacó, ¿no? Llorar por la leche derramada. Hay que estar vigilando ahí para que no se derrame. Y claro, o sea, ya se produjo un daño terrible, ya pues, ¿qué podríamos hacer ahí? Ya murió, necrosis, muerte del miocardio, ya se perdió parte, ya no se puede revertir eso. Entonces, ojo que incluso si el paciente no cumple, es nuestra responsabilidad. Hay que educarlo, imbuirle bien las ideas de que deben adherirse al tratamiento, ¿no? Con términos sencillos, ¿no? Explicarle, ¿no? Usted no va a sentir nada.
Le doy la razón, no siente nada. Es cierto, no siente nada. No dudo que sea así. Pero el daño se va dando progresivamente, en años. Entonces, imagínense aquí en 10 años, ¿qué quiere? ¿Quiere ver a sus nietos? ¿Quiere ver a sus hijos graduarse? ¿Quiere llevar a su hija al altar cuando se case, etcétera, ¿no? O quiere estar postrada en una cama, o sea, yo sé que ahorita no siente nada, pero el problema es que este tipo de enfermedades son silenciosas. Se manifiestan ya cuando no se puede hacer mucho. Ya tiene una secuela, ya va a ser insuficiencia cardíaca, va a estar con una hemiplegia, etcétera, ¿no? Entonces, y hay que estar insistiendo. De repente, la primera vez que le dijeron no les entendió, pero la segunda y así, ¿no? Mostrarle fotos, ¿no? Explicarle con maquetitas, ¿no? O sea, imbuirles la necesidad de que se adhieran al tratamiento. ¿De acuerdo? Ya saben que la persistencia hace que la gota erosione la roca, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, bueno, a veces la farmacocinética nos puede abrumar, ¿no? Vemos cálculos, no. O sea, lo mucho los cálculos que hacemos para lo farmacocinético es cuánto de dosis le corresponde a un paciente y si tiene problema renal, cómo ajustar la dosis. Lo mucho los cálculos que debemos hacer. ¿De acuerdo? Y no es mera teoría, como ya les demostré, ¿sí? Muy bien, esta curva concentración-tiempo describe la farmacocinética de forma gráfica. Pues aquí tenemos en la ordenada la concentración en sangre y en las abscisas el tiempo. Tiempo cero es cuando le administro el fármaco al paciente. Todavía, excepto la intravenosa, por supuesto, hay absorción, dijimos. Entonces, el fármaco va llegando a la sangre. No se olviden que esta es concentración en sangre. Va llegando a la sangre. Y claro, desde que llega, no se ve efecto todavía. Está el periodo de latencia. Como pueden ver aquí, a mitad de media hora sería el periodo de latencia. No hay efecto. Tiene que llegar a este mínimo para que recién haya efecto. A su vez, si yo no repito dosis, habrá un momento en que ya no estará por ese mínimo, perdón. Entonces terminó el efecto. Entonces aquí podemos saber cuándo dura el efecto. El efecto dura, como pueden ver, de 5 horas menos media hora, 4 horas y media. 4 horas y media dura el efecto. ¿Qué también puedo darme cuenta acá? Que la concentración máxima que alcanzó fue 3 microgramos por mililitro. Ese fue el Cmax, concentración máxima. Pero también me interesa en qué momento alcanza ese Cmax. Muy bien, el Tmax es el tiempo en el que se alcanza la máxima concentración. Como ven aquí, ¿no? Es a las 2 horas. Tmax, 2 horas. Es tiempo en el que se alcanza la semana. ¿Y por qué? ¿Por qué me interesa saber eso? Porque eso te da una idea cuándo vas a lograr el efecto máximo, porque como lo vamos a explicar en la farmacodinámica, hay una correlación entre concentración y efecto. Más concentración, más efecto, menos concentración, menos efecto. Claro que no es lineal esa correlación, pero sí es la tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos medir acá? Como ven acá, el ascenso representa la absorción. Claro, a medida que del sitio de administración va llegando la droga porque se va absorbiendo, va aumentando la concentración. Pero llega un momento en que ya no aumenta más. ¿Por qué? ¿Se acabó acaso? No. Es porque así como llega, sale. El fármaco empieza a distribuirse a otros tejidos. Entonces, el pico coincide con la distribución. Así como llega el fármaco, ya va saliendo y por eso ya no aumenta más. El ingreso equipara a la salida. Es más, después de ello, empieza a disminuir incluso. Claro, porque ya empieza la excreción también. Los órganos excretores empiezan a extraer el fármaco. Entonces, el descenso es la eliminación. Como la vida media de excreción mide la excreción, valga la redundancia, debemos medirlo en el descenso. O sea, para sacar la vida media que dijimos el tiempo en el que la concentración se reduce a la mitad, no podríamos medir pues aquí y compararlo con acá, porque como pueden ver, es la misma concentración. Tiene que ser en el descenso. Entonces tenemos que coger un patrón aquí, una referencia. Muy bien, cogemos 3. Ahí está 3 y decimos que si pasa una vida media, debe reducirse de 3 a la mitad, o sea, 1.5. Muy bien, trazamos 1.5. Miren, interesante, y va a salir que
a las 4 horas se alcanzó la mitad de la concentración máxima. Correcto, pero no quiere decir que la vida media es 4 horas. 4 horas ha pasado desde que se dio el fármaco, pero no es el tiempo en el que se redujo a la mitad. Se redujo a la mitad a partir de 3 y 3 tuvo a las 2 horas. De la vida media debo restar 4 horas menos 2 horas, sale 2 horas. Entonces la vida media aquí es igual a 2 horas, porque es el tiempo en el que se reduce la mitad. De 3, que estuvo a las 2 horas, pasó a 1.5 a las 4 horas. Ah, diferencia de tiempo, 2 horas. Entonces miren, eso se mide acá. Y si pasa otra media hora, otra vez, por supuesto, se va a reducir a la mitad. Y miren, más o menos lo podemos proyectar y coincide. ¿Sí? Entonces vamos a ver por acá. Miren, 2 horas hasta aquí, ¿no? 6 horas. Entonces, de 1.5 debería ser 0.75, ¿sí? Más o menos, ¿no? Miren, por ahí más o menos 0.75. Otras 2 horas, o sea, otra vida media. También a la mitad, miren, ¿se dan cuenta? Y eso es así. ¿De acuerdo? Cada vida media se va reduciendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. En 4 vidas medias, más del 93% ya se eliminó. Ahora, debajo de esa curva se llama área bajo la curva. Área, recuerden que es base por altura. Claro, base, el tiempo, altura, pues la concentración. O sea, al hacer esa multiplicación, claro, no es como un poliedro, ¿no? Sino que es, el área se puede calcular por derivadas, ¿no? Matemática integral. Sale todo un área, y esa área, cuanto más grande es, implica que más tiempo y más concentración se alcanzó. Entonces, decimos que hay fármacos con gran área bajo la curva y fármacos con pequeña área bajo la curva. ¿Y eso qué influye? Influye en el hecho de que las drogas con gran área bajo la curva es porque tienen una rápida absorción. Miren lo violento que es aquí la absorción. Casi vertical, de frente. Un pico alto y una lenta excreción. Esos son los fármacos que típicamente tienen gran área bajo la curva. ¿Y para qué me ayuda eso? Bueno, eso me ayuda para que decir que voy a usar una dosis menor, una dosis pequeña, pocas veces al día, o sea, reduce la frecuencia, y pocos días, o sea, reduce la duración del tratamiento. Entonces, fármacos con gran área bajo la curva como la citromicina. Damos 500 una vez al día nada más. 500 es poco, ¿no? Hay otros que hay que darle 2, 3 veces al día, o sea, damos hasta 1,5 gramos, imagínense. No, esta solo necesita 500 miligramos. Y así podemos tratar, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad que no requiere hospitalización. Sobre todo las neumonías atípicas en jóvenes, no requiere hospitalizar a estos pacientes. Tratamos en casa con acitromicina, es el más activo contra atípicos, gérmenes atípicos. Y damos 500 una vez al día por 3 días nada más. Sin embargo, si medimos al 7º día, todavía está en niveles óptimos el fármaco. El 8º ya no, bueno, pero el 7º todavía. Todavía hay fármaco. ¿Por qué? Ah, por la gran área bajo la curva. Lenta eliminación, entonces, y si yo doy 3 dosis, ¿no? Entonces, y la eliminación es lenta, va a pasar mucho tiempo estando sobre la mínima eficaz, todavía actuando. Entonces me permite acortar la duración, reducir la frecuencia y reducir la dosis. Esa propiedad de los fármacos. También los aminoglicosidos, ¿no? Como la amicacina, la gentamicina. También podemos dar 1 gramo al día por 3 días, listo. Eso me cubre 7 días de tratamiento. Simplifica sobremanera el tratamiento. ¿De acuerdo? Obviamente el área bajo la curva máxima es la de la intravenosa. Eso es obvio, ¿no? A menudo es la que se toma, porque es 100% de disponibilidad, es la que se toma de referencia para calcular las áreas bajo la curva de otras drogas, ¿no? Ahora, toda la farmacocinética varía según la vía de administración. Y hay un montón de vías, miren, acá, ¿no? Oral, intranasal, oftálmica, intraótica, entérica, rectal, intraperitoneal, epidural, intratecal, intravenoso, intramuscular, subcutáneo, intradérmico, tópico. Uf. Incluso algunas novísimas, como ven ahí, para la insulina, ¿no? Un parche con unas pequeñas espículas microscópicas que, además de sensibilizar para la glucosa, liberan insulina, proporcional a lo que se necesita. O sea,
Están inventando vías muy interesantes, ¿no? En fin, esto lo van a ver en su práctica también, ¿de acuerdo? Para la mayoría de fármacos, así son estas vías. Si lo damos por vía intravenosa, claro, la máxima disponibilidad, 100%. Pero no hay absorción, ya saben. Por eso empieza de un máximo y se va reduciendo. Le sigue la intramuscular, la verde. La intramuscular, como ven, es la que más rápida absorción tiene y también alcanza un pico más alto. ¿Sí? Rápida absorción y un pico alto. ¿Qué le sigue? La subcutánea. ¿Qué le sigue la oral? ¿Por qué la oral está última? Por el efecto del primer paso hepático, ¿no? Por eso. Entonces, la mayoría de fármacos cumple, o sea, si el mismo fármaco lo damos por estas vías, así sería su curva farmacocinética, ¿de acuerdo? Pero no solo depende de la vía, sino también de la presentación. Por ejemplo, acá vemos que todas son orales, bueno, excepto la intravenosa que también la han agregado ahí. Pero la verde, por ejemplo, es una solución oral. ¿Por qué tan rápido se absorbe y alcanza un pico tan alto? Porque ya está diluido. Ya hemos dicho que las soluciones ya no necesitan liberarse la droga, ya está diluida. Entonces, una vez que se ingiere, ya inmediatamente se empieza a absorber. Le siguen las cápsulas. Ustedes podrán decir, pero las cápsulas parecen un plastiquito. Bueno, no es plástico, sino que parece plástico, pero se diluye. Y se diluye rápido, ¿no? Apenas llega a un medio básico. Se diluye, aguanta el ácido, pero en básico al toque se diluye. Y los gránulos que tiene dentro son pequeñitos. Entonces ya están casi disgregados. Solo falta desagregarlos, ¿no? Y diluirlos, claro. Entonces es más rápido que un comprimido, que todavía tiene que pues fragmentarse en pedazos grandes, luego pedazos más pequeños y por último diluirse, ¿no? O sea, obviamente es más lento. O sea, miren todo lo que influye en la farmacocinética, ¿sí? Pero depende también de los fármacos. Por ejemplo, aquí vemos que la subcutánea supera a todos, ¿no? A la rectal, a la intranasal, ¿no? A la oral. Incluso con dosis menores, ¿no? Que vemos 6 miligramos subcutáneo. Le gana 100 miligramos oral, imagínense. Luego tenemos aquí que les pueden presentar curvas farmacocinéticas, concentración, tiempo, y ustedes pueden tener distintas interpretaciones, ¿no? Podrían decir, por ejemplo, que esta amarilla y la verde son del mismo fármaco, pero por distinta vía. Esta fue intramuscular y esta, pues, vía oral o subcutánea. De repente, no, es la misma vía, el mismo fármaco. ¿Cómo podría darse esta situación? Allá, bueno, en uno lo dieron, es una droga ácida, y lo dieron en estómago vacío o con jugos ácidos. Y en el otro lo dieron con comidas o con antiácidos. Se va a dar eso, ¿no? O de repente uno le dieron con inhibidor de metabolismo, por eso aumentó tanto los niveles, y en el otro lo dieron con sin inhibidor de metabolismo, ¿no? Entonces igual hubo efecto de primer paso hepático. De repente en uno lo dieron como prodroga, el amarillo, ¿no? Y en el otro lo dieron como droga, ¿no? Entonces la prodroga favoreció que llegue más, ¿no? Que no se metabolice, entonces llegue más nivel. Entonces fíjense, o sea, pueden hacerse distintas interpretaciones. Podemos decir, ¿qué pasa si tiene eso? Unión a proteínas plasmáticas también, ¿no? Podríamos decir que el amarillo no se une a proteínas plasmáticas, por eso es todo violento, porque la fracción libre al toque, ¿no? Todo pasa rápido. Se absorbe rápido, se distribuye rápido, se elimina rápido. Pero cuando se une a proteínas, todo se enlentece. También podríamos decir que es esa situación. En fin, fíjense, podemos interpretar de varias formas. También la frecuencia de tratamiento, de dosis. Aquí, por ejemplo, se da el azul cada 24 horas, el otro cada 8 horas. Ambos dan exactamente el mismo promedio de concentración, la curva negra. Pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál régimen es mejor? Yo puedo ver que mejor es el naranja, ¿no? Porque me da niveles más estables. El azul, aparentemente estamos dando una dosis alta, supuestamente va a ser mejor, pero no, miren. Claro, por momentos va a haber un efecto grande porque hay picos, ¿no? Pero por momentos va a haber falla terapéutica porque reduce mucho. ¿Qué prefiero acá? La naranja. Hay otros fármacos que al revés, ¿no? En vez de darle varias veces, se da una sola vez.
Sobre todo si quiero simplificar el tratamiento. A veces el paciente no se acuerda que debe tomarlo 6 veces, 4 veces al día. Entonces le doy algo que solo se dé una vez o 2 veces al día. Simplifico el tratamiento, es más probable que me cumpla. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí ven, vías de administración, lo van a ver también en práctica. Repásenlo, por favor. Esta tablita está muy bonita. Muy bien describe las diferencias entre una y otra, ¿no? Qué tipo de fármacos se dan por tal o cual vía, qué ventajas, desventajas tiene uno otro. Así que repásenlo en casa para que vengan ya preparados para su práctica. Aquí están las técnicas de las parenterales, ¿no? Los ángulos, los planos a los que llega. Bueno, esto ya lo hemos explicado, la absorción, acotar que es influido, por supuesto, por procesos fisiológicos, patológicos y iatrogénicos. Fisiológicos porque, por ejemplo, es distinto como es la farmacocinética de fármaco en un recién nacido que en un anciano, ¿no? Un recién nacido tiene más agua que un anciano. Un anciano tiene menos tejido magro que alguien de menor edad. Menos tejido adiposo también. En fin, hay diferencias, ¿no? Menos capacidad excretora también, menos capacidad hepática. En fin, un montón de diferencias. Fisiológicamente, sin la necesidad de que haya enfermedades. Pero cuando hay enfermedades también modifica, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay hepatopatía, cuando hay nefropatía, cuando hay reducción de proteínas plasmáticas, cuando hay obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estados patológicos, por supuesto, van a afectar la farmacocinética. Y los iatrogénicos, claro, si yo no tuve cuidado con que si estaba tomando no antiácidos afecta la absorción, inductores inhibidores de metabolismo, otro sustrato de metabolismo, desplazadores de proteínas, etcétera, etcétera. O sea, si no tengo en cuenta eso, iatrogénicamente puedo también cometer errores, ¿no? Esa ya es responsabilidad nuestra a verificar, ¿no? La liberación también afecta a la absorción porque dependiendo de la solubilidad, tamaño de la partícula, viscosidad, temperatura, agitación, por supuesto, pueden lentecer o acelerar la absorción. No, perdón, retrocedí. Ya. Y claro, lo que más influye en la absorción es el pH, la ionización, ya hemos dicho, la liposolubilidad y hidrosolubilidad, el vaciamiento gástrico, la superficie de absorción, ¿no? La irrigación también, a veces cuando hay ateromatosis en mesentérica, también reduce la absorción de fármacos. ¿Por qué? Porque no hay mucha buena circulación a nivel mesentérico, ¿no? El transporte, bueno, esto ya lo han visto en biología celular, también les he hecho recordar cuando les expliqué la pasiva, la facilitada, el activo en contra, recuerden siempre de los otros. Endocitosis también les comenté para fármacos cuya molécula es grande, en fin. Entre células también puede transportarse el fármaco, ¿no? Paracelular también, en fin. Y este es bastante complejo. Miren acá ejemplos de transportadores de drogas a nivel, no solo a nivel intestinal, ¿no? Para absorber, también para distribuirse a nivel de los vasos, en la barrera mesencefálica, en el hígado, en los riñones. Hay transportadores. Como pueden ver, los celestes van en una dirección, los rojos o naranjas en contra, ¿no? En contra, claro, necesitan de la gradiente, ¿no? Ahí, pues, necesitan consumir ATP, ¿no? Son ATPas esos transportadores. Más ejemplos aquí. Esto solo para que tengan una idea de la complejidad, ¿no? Que hay. Y ojo que hay variaciones de un individuo a otro entre estos distintos transportadores. Ahora, la mayoría de drogas se absorben de forma mixta, porque la mayoría son parcial o totalmente liposolubles, ¿no? Entonces, solo de los hidrosolubles que no es mixta, ¿no? Que esos no pueden atravesar bicapa lipídica. Pero después, como la mayoría son liposolubles o muy liposolubles, pues mayoritariamente es mixta su absorción. Miren que por difusión pasiva no es tanta la absorción. O sea, es cierto que hemos dicho que, ¿no? Que la bicapa, que la solución, la liposolubilidad. Correcto, pero es una parte menor, miren, de absorción. O sea, absorbe sí, pero eso le da ventaja a los liposolubles en todo caso. Pero, ¿qué pasa con los transportadores? Los transportadores, miren, es más rápido, aunque no superan al otro, ¿no? Es más rápido, pero no lo superan, por eso no llegan más alto. Pero combinado, ahí sí se dispara la absorción. Por eso les digo, la mayoría de drogas tienen un transporte mixto.
Es más eficiente, sí, siendo mixto. Bueno, aquí tenemos ejemplos de interacciones, ¿no? En el transporte también. O sea, hemos explicado interacción en metabolismo, interacción en unión a proteínas plasmáticas, también en absorción. También en absorción, ¿sí? Y las consecuencias se escriben. Bueno, para absorción el pH, lo hemos dicho, y a lo largo del tracto, ya saben, estómago ácido, duodeno en adelante, básico. Pero no solo en gastrointestinal, sino también en otros fluidos, el pH varía de estos, y por ende va a afectar el grado de ionización o no de los fármacos. Por ejemplo, el humor acuoso, el líquido cefalorraquídeo, son ligeramente básicos, mientras que la orina, la secreción prostática, la orina son ligeramente ácidos, ¿no? Biodisponibilidad, ya saben, porcentaje que alcanza la sangre en su forma activa. Los fármacos que se consideran equivalentes, ¿no? Ustedes saben que hay de marca o comerciales y genéricos. La pregunta del millón, ¿son iguales o no? Idealmente debería ser iguales. Hay genéricos de muy buena calidad que probablemente no tengan ninguna diferencia con los de marca, pero a veces, ¿no? Los mismos organismos regulatorios como el DGMIT dan un margen de más o menos 20%. Obviamente más biodisponibilidad no van a tener, no van a gastar más para que cobren menos. Lo usual es que tengan menos usualmente los que son de menor calidad, ¿no? Miren, un laboratorio podría demostrar que su paracetamol se absorbe el 72%, o sea, dentro del 20%, ¿no? Si absorbe 90, recuerden, es lo ideal. El 20% que le permite Digemid de diferencia sería pues 72, ¿no? Porque 9 por 2, 18, 18 menos por ciento, o sea, 72%. Podría demostrar un laboratorio que tiene visibilidad su fármaco de 72 y lo autorizarían para que lo comercialice. Pero obviamente un fármaco con 72% de visibilidad no va a ser lo mismo que un fármaco con 90% de visibilidad. Por el mero hecho de que el efecto es directamente proporcional a la cantidad de fármaco, ¿no? Cuanto más fármaco, más efecto. Menos fármaco, menos efecto. Eso es obvio que no va a ser lo mismo. Pero insisto, hay genéricos de buena calidad que de pronto la diferencia sea mínima o ninguna la hay. Hay que conocer en todo caso qué laboratorios son de prestigio. En la página de GEMIT sale con los controles que a veces la hacen, salió bien, salió con impurezas, con incompleta la dosis, etcétera, ¿no? Vayan informándose cuáles son confiables, cuáles no. Bueno, ejemplo de disponibilidad, aquí les dije algunos, aquí hay otros. Distribución, bueno, la unión a proteínas plasmáticas, también les comenté. Hay algunos que se unen mucho, otros poco o nada. La unión a proteínas plasmáticas como si fuera un estorbo, las proteínas, todo enlentece, miren. Hace poquito les dije, ¿no? Pero si no está unido, miren, todo es violento, ¿no? Entonces es rápido, un pico alto y rápido se elimina. Pero la unión a proteínas se enlentece todo. Volumen de distribución, ya les dije cómo se calculaba. También les comenté que los que deben actuar en sangre tienen poco volumen de distribución. Ahí está, miren, los de más pequeño volumen de distribución, anticoagulantes como la heparina, hormonas también, ¿no? Como la insulina, warfarina, otro anticoagulante, y diuréticos como furosemida. Intermedio, bueno, amicacina, que es un aminoglicosio, ¿no? Antibacteriano. Y gran volumen de distribución, los psicotrópicos sobre todo, ¿no? Y tenemos morfina, ¿no? Fenitoína, anticonvulsivantes, analgésicos opioides que actúan a nivel central, ¿no? Barbitúricos, en fin. En cuanto a la vía de transformación, ya hemos hablado de las dos fases, cada fase incluye ciertas reacciones, ahí están en los pasteles los que más trabajan, ¿no? La 3 a 4 en fase 1, la glucuroniltransferasa en fase 2, son los que más trabajan. ¿Cómo el metabolismo logra que las drogas o prodrogas, ¿no? se inactiven o se activen respectivamente? Porque cada fármaco tiene una zona hidrofílica e hidrofóbica. La hidrofóbica le permite interaccionar con el receptor y la hidrofílica le permite excretarse. Entonces, el metabolismo modifica esa estructura, ¿no? Para inactivarlo, afecta su zona hidrofóbica y para hacerlo excretable, mejora su zona hidrofílica. Bueno, ejemplos de metabolismo de fase 1, que enzimas, que fármacos, ahí está, igual de fase 2. Las citocromos son las más importantes de fase 1. Y cuando hemos dicho metabolismo lento, rápido, sobre todo se refiere a eso. También hay, por supuesto, de reductasas,
hidrolasas, pero de lejos las más trascendentes son las citocromas, las oxidasas. Y estas están en el retículo endoplasmático y en menor medida en mitocondria. Tienen un grupo N, que es el que, digamos, acepta los electrones, ¿no? Para quitarle a las sustancias a los fármacos que oxidan. Bueno, aquí está la proporción de isoenzimas en el hígado. También en el intestino hay varias isoenzimas, pero más variadas son en el hígado. Como vemos en el hígado, la 3 a 4 es la que más trabaja. Ahí, bueno, han dibujado 30. Puede llegar a 40, 45, puede ser más. En intestino, miren, la 3 a 4 es la que hace casi todo el trabajo. Más del 75%, ¿no? Más, pues será 80 más o menos. También hay ahí. Y también hay en plasma. Ojo, hidrolasa, reductasas, oxidasas, también hay en plasma. En intestino, en riñón, también hay. En eritrocitos. Y de las de fase 2 también, no solo en hígado. En cerebro, en el sistema nervioso central, mucho hay actividad de conjugadoras, ojo. Sino que su papel todavía no se entiende mucho. Digamos, es complejo, por supuesto, pero de todas maneras es superado por el hígado, ¿no? Por eso es el que hoy por hoy lo tenemos más en preponderancia. Y claro, también está en el intestino delgado, las de fase 2, en riñón, en pulmones, ¿de acuerdo? No solo en hígado. Aquí también para mostrar que hay en otras partes los distintos tipos de enzimas, ¿no? Tanto de fase 1 como de fase 2. Aquí, por ejemplo, vemos fase 1, pero también fase 2 en el hígado, claro. A nivel renal, ¿no? También ahí tenemos tanto, ¿no? CYP, citocromos, como glucuronidinoteafrasa, ¿no? Y con transportadores y todo, ¿no? Que también son diversos. Ahí pueden verlo. El problema es que necesitamos que las drogas sean, al menos en parte, si no completo, lipofílicos, ¿no? Y eso implica que pues van a tener que metabolizarse, porque así como lipofílicos o liposolubles no se pueden excretar. Es por eso que lamentablemente la mayoría de drogas que se van aprobando siguen siendo sustratos de metabolismo, ¿no? Y como lo pueden ver en la línea roja, de citocromos sobre todo. Lo estamos sobrecargando, habría la necesidad de encontrar soluciones más razonables, ¿no? Más racionales, para no sobrecargar mucho el hígado, porque miren ahí un estudio en la FDA, ¿no? Que de los aprobados, la mayoría sí son sustratos de citocromo. Inducción, inhibición, bueno, la inducción es porque se aumenta la expresión de genes que codifican enzimas metabolizadoras. La inhibición puede ser directa o también por la inhibición de la expresión, ¿no? De genes codificantes. En cuanto a la eliminación, bueno, ya hemos mencionado que no es solo el riñón, le sigue el hígado y también, ¿no? El mismo tracto gastrointestinal, pulmones, piel, ¿no? A través de la lágrima, sudor, leche, en fin, también. Los pulmones, todos los órganos muy irrigados son los mejores excretores. Por ejemplo, hígado, por eso tiene ese color rojizo casi, marrón, porque es muy irrigado. También el riñón, toda la sangre pasa por el riñón, toda la sangre pasa por el pulmón. Eso es casi como una regla, ¿no? Todos los órganos muy irrigados son los mejores excretores. Y claro, como hemos dicho en los casos anteriores, también todos los mecanismos farmacocinéticos son afectados por estados fisiológicos, patológicos, diatrogénicos, idiosincráticos. Bueno, hay fármacos que se excretan casi todo por el riñón, obviamente los muy hidrosolubles, y otros que prácticamente nada, como el nifedipino. ¿Por dónde se excreta entonces el nifedipino? Por la bilis, pues, por la bilis. Y claro, hay fármacos que excretan por más de una vía. Entonces, el clearance total es la suma de los clearances individuales. La cinética de primer orden o tercero, ya lo hemos comentado. Aquí está, miren, 93.75. Tras 4 vidas medias, 93.75 se termina por eliminar completamente, ¿no? Ahí está, la vida media que dijimos, igual al logaritmo natural de 2 entre constante de eliminación. Por eso es igual a una constante, no varía. Lo que varía es la depuración. Tras 4 vidas medias alcanzo niveles estables, les dije. ¿Por qué? Porque tras 4 vidas medias también, si no repito más dosis, se terminó todo el fármaco, ¿no? Esto es cinética de primer orden, ya hemos explicado. Aquí están ejemplos.
Si los que no han entendido primer orden, orden cero, acá están los ejemplos para que se den cuenta con los valores, ¿no? Lineal es la de primer orden, no lineal la de orden cero. Ya saben que la de orden cero es saturable. Muy pocos fármacos tienen esa cinética porque son inseguros. Lo que sí quiero mostrarles es esto. Acá. Lo que les mencionaba, ¿no? De repente hicimos un trabajo impecable, pero el paciente no se compromete con su tratamiento. Entonces, a veces ellos dicen, no, solo perdí 2 dosis, ¿no? 2 días nada más. No, miren, es como empezar de cero. Nuevamente, con 4 dosis, todavía no llegan a niveles estables. ¿Se dan cuenta? O sea, eso hay que explicarle al paciente. Decirle que si pierden las dosis es como empezar de cero. O sea, no solo pierde un día, 2 días, pierde más días, porque hay que esperar 4 vidas medias para alcanzar niveles estables. Entonces, todo esto, fíjense, con términos sencillos hay que explicarle al paciente. ¿Qué pasa con los que se inhibe el metabolismo o son metabolizadores lentos? A medida que voy dando dosis, obviamente se va incrementando. En el que es normal, pues ahí va. En el que se induce o es metabolizador rápido, esto es lo que se ve, ¿no? Pese a que le voy dando más dosis, porque cada, obviamente, curvita es porque le doy una dosis, una dosis, una dosis. Aún cuando le siga dando dosis, el metabolizador rápido o con el que se ha interaccionado con un inhibitor va reduciendo a la larga el promedio de concentración. Así que no debemos soslayar todo ello. Si yo no quiero esperar las 4 vidas medias para alcanzar niveles estables, puedo dar una dosis en bolo. Esto se utiliza mucho en emergencias o UCI. ¿Sí? Si no quiero esperar, porque obviamente ahí hay que actuar inmediato, puedo dar una dosis en bolo. Como han visto acá, la mayor dosis permitió alcanzar un mayor pico, ¿no? De concentración, un Cmax más alto. Y así gano tiempo. Bueno, aquí tenemos el resumen de la farmacocinética. Ya hemos insistido en que todo el destino final es esto, ¿no? La concentración en sangre. Porque si estoy por debajo no hay efecto, si estoy por encima hay un efecto tóxico. ¿Y eso de qué depende? Bueno, de la dosis, de la biodisponibilidad, pero inversamente proporcional al clearance y a la frecuencia de administración. Te dirán, pero no es cierto si doy más veces, va a aumentar la concentración. No, no, es que aquí se interpreta de otra forma. Si un fármaco debo dar más veces, es porque poco nivel alcanza en sangre, ¿no? Mientras que si un fármaco doy menos veces es porque alcanza más concentración. Entonces, no necesito dar tantas dosis porque alcanza una buena con pocas dosis. Entonces, por eso hay una relación inversa entre frecuencia y concentración en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, dosis y biodisponibilidad directamente proporcional a concentración en sangre. Clearance y frecuencia de dosis inversamente proporcional a la concentración en sangre. Bueno, esto ya lo hemos resuelto. Esto también. Vamos a... Bueno, esto enfatiza, siempre lo pongo en diapositivas, es casi una filosofía de vida, pero no les pido que sea su filosofía de vida. Les pido simple practicidad. No esperen ver sus grabaciones en casa. Eventualmente lo pueden hacer si quieren afianzar, ¿no? Pero a veces están desatendiendo acá y con la esperanza de volver a ver su grabación. No hagan eso. Aprovechen el tiempo. Este momento lo pueden aprovechar. De repente después, no sé, les pasa algo, Dios quiera que no, pero les pasa algo a ustedes, familiares, hay que atender otros asuntos, tener que trabajar, qué sé yo, o sea, aprovechen el hoy, ¿de acuerdo? El incierto mañana, pues no sabemos qué va a pasar. Este también es lo mismo que no procrastinar, ¿no? Procrastinar es, no, mañana lo hago, después lo hago, no procrastinen. Muy bien. Pasamos entonces a farmacodinámica, por lo menos avanzar alguna parte. Uy, ¿qué pasó? Se cerró completamente. Ya, bueno, vamos a continuar aquí con farmacodinámica. Muy bien, ya les habíamos anticipado que farmacodinámica es lo que, bueno, la razón de ser del fármaco, ¿no? Es lo que el fármaco causa. El estudio de lo que el fármaco causa. Si algo, si no causa nada, pues ¿para qué existiría el fármaco, no? Entonces, si bien la farmacocinética es importante, pues la farmacodinámica también, porque
Es la razón de ser el fármaco, ¿no? Entonces, igual que hemos visto para la farmacocinética, digamos que... uy, un segundo. Un segundo. Esto es malo. Un segundo, sí, se acaba de derramar agua acá y se puede malograr mi equipo.
Ya muchachos, continuemos. Vuelven a activar sus cámaras, por favor. Veo que varios se han apagado. Vamos a terminar esta actividad. Bueno, obviamente va a quedar algo pendiente de farmacodinámica, pero es un tema pequeño. Vamos a avanzar algunos conceptos, por lo menos el caso. Y avanzaremos antes de abordar farmacología autonómica, la siguiente clase. Vengan leyendo también para poder avanzar y, bueno, no tengamos que reiterar algunos puntos. Estos accidentes, bueno, por poco pierdo un PC que lo acabo de estrenar, ¿no? Compré porque justamente necesitaba rapidez, ¿no? O sea, a veces interrumpían las sesiones. Súper rápida está, pero como dice Vallejo, en la puerta del horno se queda el pan, ¿no? Entonces, justo estaba preguntándome, ¿dónde está mi agua? No he traído mi agua y estaba detrás de la laptop. Pues hice un pequeño movimiento y se derramó. Ok. Bueno, ya conociendo lo que el fármaco puede causar, puedo deducir no solo los beneficios terapéuticos, sino incluso las RAMs. Por ejemplo, doy un fármaco para, hace un momento mencionaba los procinéticos, ¿no? Para pacientes a veces con estreñimiento, con una peristalsis disminuida, ¿qué le doy? Procinético. Son agonistas M3, algunos de ellos, por ejemplo. Si le doy un agonista M3, tengo que saber que no hay M3 solo a nivel gastrointestinal, en el músculo liso intestinal, sino también hay en bronquios. Si el paciente es asmático, inmediatamente tengo que saber que no le puedo dar estos fármacos, porque le va a producir broncoespasmo en los bronquios. Ya listo, deduje que hay una contraindicación, sin haber estudiado cuáles son sus contraindicaciones. Conociendo la farmacodinámica, ya deduje que se contraindican asmáticos los agonistas M3. Si el paciente tiene glaucoma, ¿lo contraindico o no? No, no lo contraindico, porque en glaucoma, al menos el de ángulo cerrado, ellos tienden a hacer midriasis, y el M3 más bien me da miosis, lo opuesto. Entonces, a un paciente con glaucoma no lo contraindico. Al contrario, hay fármacos a veces que también son agonistas M3 que indicamos para el glaucoma. Entonces, miren, ya indiqué qué otro beneficio podrían tener los M3, como antiglaucomatos. Una contraindicación y una indicación. Miren, ya lo dibujé solo conociendo la farmacodinámica de un procinético. Y así, ¿no? Podríamos decir múltiples ejemplos. Entonces, es obvio que también tiene la misma utilidad o incluso más que la farmacocinética, ¿no? ¿Por qué la razón de ser del fármaco? Al final, entonces, ustedes deben inferir cuál es la mejor opción basándose en el perfil farmacocinético. Partamos de este casito de una niña de 7 años que desde los 4 es de asmática y ahora viene con una crisis, ¿no? Llega a emergencia con una dificultad cada vez mayor, con taquipneica, afebril, claro, porque el asma no es una infección, es una alergia, en su mayoría, porque también hay asma no alérgico, ¿no? Tos con flema, acrocianosis, tiraje intercostal. El tiraje es por el esfuerzo respiratorio, o sea, es cuando uno le ve las costillitas, ahí están los músculos, se ven que se hunde por el esfuerzo, ¿no? Acrocianosis es que se ven moraditas las uñas. Claro, es un grado, digamos, de cianosis, pero es peor si es central, o sea, en los labios. Que tenga cianosis es peor que lo tenga solo en las uñitas, ¿no? Bueno, por lo menos ya tiene a nivel distal. Sibilancias, o sea, se escuchan silbidos cuando uno coloca el estetoscopio en los campos pulmonares. ¿Por qué? Porque se estrechan las vías respiratorias, los bronquiolos sobre todo. Y en la expiración, ¿por qué en la expiración? Porque ustedes cuando inhalan todo se estira, ¿no? O sea, los pulmones se hinchan, los bronquios también se amplían. Pero cuando bota el aire, al contrario, todo se encoge. O sea, la obstrucción en el asma usualmente es durante la expiración. Por eso los sibilantes son expiratorios. Y bueno, es nebulizada 3 veces con salbutamol, 5 miligramos por mililitro, y desaparece la cianosis. Perfecto, mejoró la ventilación porque se abrieron los bronquios, se dilataron. Reduce la taquipnia, claro, ya no necesita esforzarse tanto, ya no hay tiraje, pero tose más, tose más. Eso es bueno, eso es malo. Ustedes saben que la tos es un reflejo protector, ¿no? Pero también a veces incomoda y causa molestia, ¿no? Ansiedad, temblor y taquicardia. Bueno,
No creo que le hayan dado el salbutamol para lograr eso, ¿no? Entonces son efectos indeseados, por supuesto. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo, modo de acción y efecto del salbutamol? Mecanismo de acción es todo lo concerniente a nivel molecular o subcelular que causa el fármaco. Efecto es todo lo que nosotros podemos objetivar en el paciente. O sea, algo le hacemos, no sé, le examinamos, le ocultamos, inspeccionamos, le hacemos una radiografía, una tomografía, un examen de sangre, qué sé yo, e identificamos efectos del fármaco. Esos son efectos. O sea, identificamos acciones del fármaco, digamos. O sea, lo podemos objetivar. Entonces, esos son efectos. Y lo que conecta el mecanismo de acción con los efectos son los modos de acción. Pues en este ejemplo, el salbutamol, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bueno, es un agonista beta 2. O sea, activa los receptores beta 2. Se une a estos, modifica su conformación. Recuerden que las proteínas, que los receptores son proteínas que están plegadas de una forma muy precisa. Eso se llama conformación. Entonces, cuando se une el fármaco, lo modifica y eso lo activa, ¿no? Cuando el receptor se activa, a su vez activa la proteína G. S en este caso. S de estimulan. ¿Estimulan de qué? De la adenilato ciclasa. Esta enzima a su vez produce AMP cíclico y este a su vez hace que se secuestre el calcio. Ya ustedes saben que sin calcio no hay contracción, porque el calcio normalmente activa el sistema calcio-calmodulina, entre ellos las proteínas sinasa de cadena ligera de miosina. Como su nombre lo dice, sinasa, es decir, fosforila la cadena ligera de miosina. ¿Para qué? Para que con esa energía se dé la deformación y se desplace a lo largo de la actina. Y eso es la contracción, ¿no? Entonces, todo eso por el calcio, ¿no? Pero si no hay calcio, bueno, no hay contracción. Como este receptor beta 2 a través del AMP cíclico hace que se secuestre el calcio, no hay calcio, bueno, no hay contracción, entonces se favorece la dilatación. Todo esto hemos hablado, fíjense, moléculas, receptores, segundo mensajeros, enzimas, ¿no? Filamentos, etcétera. Todo a nivel molecular subcelular. Eso es mecanismo de acción. No vamos a saltar el efecto. Bueno, la niña ahora respira mejor, ¿no? Ya no se ha saturado, la frecuencia respiratoria está bien, no hay tiraje, ya no está moradita, etcétera. Todos esos son efectos, porque lo puedo evidenciar, objetivar directamente en la paciente. ¿Y el modo de acción cuál sería? La broncodilatación. ¿Yo puedo objetivar la broncodilatación en la paciente directamente? No, ¿no? O sea, directamente, ¿qué tendría que hacer? Ver que los bronquios se ampliaron, pero eso no se puede hacer. Bueno, le puedo meter un broncoscopio y ver, pero no tendría sentido, ¿no? ¿Para qué? Además, con una obstrucción y encima introducir un objeto, ¿no? Que puede afectar la ventilación, no tendría sentido. Entonces, a menudo solo se objetivizan los efectos, más no los modos de acción. Los mecanismos nunca, pues, porque es a nivel molecular, o sea, sabemos por estudios de laboratorio, experimental, etcétera, que se da ese proceso, ¿no? Pero nunca lo objetivamos en los pacientes propiamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre mecanismo, modo y efecto. Efectos primarios, secundarios, colaterales, adversos y tóxicos. Bueno, el efecto primario es el buscado. Por ejemplo, aquí, ¿qué busqué al darle salbutamol a la paciente? Busqué mejorar su función respiratoria, lo cual se logró, ¿no? Sí se logró. Es el efecto primario. ¿Cómo se logró ese efecto primario? Por el mecanismo primario. ¿Cuál es el mecanismo primario? Activación de los receptores beta 2 y todo lo demás que sigue que hemos explicado. Muy bien, los efectos secundarios son aquellos que se originan por otros mecanismos. Porque resulta que hay fármacos que no solo se unen a un receptor, sino a otros receptores. Y obviamente van a dar otros efectos. O sea, aquí el salbutamol tiene efectos secundarios, sí, porque va a activar las vías simpáticas centrales, ¿no? Que van a liberar noradrenalina, que a su vez se va a unir a receptores alfa 1 también, a beta 1 también, y a otro, estamos hablando de otros receptores. Entonces, obviamente son mecanismos secundarios. Por eso la niñita está ansiosa, ¿sí? Porque el efecto beta 2 en las vías centrales simpáticas, recuerden que el hipotálamo controla a las divisiones toracolumbares y cráneo-sacras de simpático, parasimpático respectivamente, ¿no? Entonces, esas vías centrales tienen receptores beta 2. Entonces, este fármaco los ha ido a activar, esos a su vez han liberado noradrenalina y esas de noradrenalina se han unido a otros receptores. Entonces, aquí, la taquicardia, la ansiedad, también es por esa noradrenalina que se ha liberado a partir del estímulo central, ¿no? Del salbutamol.
El temblor, bueno, sí, los músculos tienen receptores beta 2 y eso sí es un efecto colateral. ¿Por qué colateral? Porque depende del mismo beta 2. La taquicardia también es colateral en parte, porque en el nodo auriculoventricular también hay receptores beta 2. O sea, es el mismo mecanismo primario, solo que en distinto órgano. Como es el mismo receptor, el mismo mecanismo, los llamamos colaterales. Pero si fueran por otros receptores, otros mecanismos, serían secundarios. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben la diferencia entre primario, secundario, colateral. Colateral y primario tienen los mismos receptores, el mismo mecanismo. Pero los secundarios son otros receptores, otros mecanismos. Ahora, la diferencia es que el primario lo busco, quiero que suceda. Mientras que los secundarios o colaterales no quiero que sucedan, son indeseados. Pero igual se dan porque todo fármaco tiene esa capacidad de producir tanto favorables como desfavorables. O sea, deseados y no deseados. Cuando estos colaterales o secundarios, cualquiera de los dos, incluso los primarios, o sea, cualquiera de estos, causan daño al paciente, se llaman efectos adversos. Ojo, cuando un efecto primario, secundario o colateral causa daño al paciente, se llama efecto adverso. Y si es por exceso de dosis, toxicidad. Toxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, adverso simplemente hace referencia a que es dañino. No nos dice si fue por el mecanismo primario, si fue por el mecanismo secundario. No, no nos dice eso. Cuando uno se dice efecto adverso, que causa daño al paciente. Nada más. El origen no implica nada. Puede ser colateral, puede ser secundario, incluso puede ser primario. Por ejemplo, un antibiótico. Ustedes tienen una faringitis o una otitis, ya toman antibiótico. El antibiótico, ¿cuál es su mecanismo primario? Inhibir el crecimiento bacteriano. Ya, pero también va a hacer lo mismo con las bacterias de su intestino, ¿no? Con su flora intestinal. ¿No es cierto? Ese es un efecto colateral porque depende del mismo mecanismo primario, pero pues si alteran su flora intestinal y empiezan a sufrir por sobrecrecimiento bacteriano, porque lamentablemente las patógenas se quedan sin competencia y prosperan luego, entonces empiezan a tener problemas por alteración de la flora, ¿no? Diarrea incluido. Ese es un efecto adverso, pero dependió del mismo mecanismo primario, ¿se dan cuenta? Porque el mismo mecanismo primario es ser antibacteriano y justamente de eso también devino eso. Segundo, ¿se dan cuenta? Adverso simplemente hace alusión es que es algo dañino, puede ser primario, secundario, colateral, cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Y tóxico, ya lo saben, es por cuando hay exceso, ¿no? ¿Cómo es la actividad y la afinidad? Bueno, en realidad son tres características. Aquí voy a agregarlo, porque si no, no sé por qué no lo he puesto. Vamos a agregarlo. ¿Ya? Debería decir, ¿cómo es la selectividad, actividad y afinidad del salbutamol? ¿Qué explican? Muy bien. Estos fármacos, perdón, estas características de selectividad explican la especificidad. La actividad explica la eficacia y la afinidad explica la potencia. Cada uno de estos son distintos y son independientes uno de otro. Es decir, puede haber un fármaco muy específico, pero es poco eficaz o poco potente. O muy eficaz y poco potente y poco específico. Cualquier combinación entre estos tres puede darse. No implica una cosa a la otra. No es porque es muy potente también muy eficaz. No, hay fármacos muy eficaces, pero poco potentes. O al revés, muy potentes, pero poco eficaces. O sea, toda combinación se puede dar. Son independientes estas características. ¿De acuerdo? Entonces, la selectividad se refiere a la preferencia por unirse a cierto receptor. O sea, ¿salbutamol es selectivo? Sí, sí, porque solo se une a beta 2. Punto. Solo se une a beta 2, ya no a beta 1, alfa 1, alfa 2, no, a dopamina 2, dopamina 4, no se une. No se une a otros receptores, se une solo a beta 2. Eso se llama selectividad, que explica la especificidad, o sea, es específico de ese receptor. Sin embargo, deben tener en cuenta que la especificidad es relativa. A dosis recomendada, ok, solo prefiere un receptor. Pero si ustedes exceden la dosis, ya no discrimina, ya se mete con todos, ¿no? Se puede unir a beta 1 también.
acuerdo? Entonces, y bueno, claro, también hay drogas no específicas como la adrenalina, noradrenalina, que se une alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, o sea, todo, ¿no? Entonces, es la preferencia, ¿no? Por unirse a ciertos receptores o no. ¿Por qué tienen preferencias? Porque es como la llave al cerrojo, justo su estructura coincide con la estructura del receptor. Es como si hubiera estado hecho para ellos. Entonces, rápidamente interaccionan y se acoplan a ellos, ¿no? Mientras que los menos específicos, pues no tienen un modelo patrón, ¿no? Y encajan en todos, ¿no? Encajan en todos, se pueden unir a todos. En cuanto a la actividad es la capacidad de producir efectos. ¿De acuerdo? Es la actividad intrínseca también se llama. Actividad intrínseca o capacidad de producir efectos. Muy bien, entonces, esto explica la eficacia. ¿Cómo se da la actividad? O sea, ¿cómo el fármaco produce efectos? O sea, más o menos, a eso me refiero. Porque como ya saben ustedes, ¿no? Imitan a los cetonitas endógenos, ¿no? O sea, ese receptor existe porque pues, existe un ligando que se une y produce algo, ¿no? Entonces los fármacos no hacen más que imitar a esos ligandos endógenos que ya de por sí tenemos, ¿no? Entonces ya saben cómo es que lleva un efecto, pero la pregunta es ¿cómo un fármaco es más o menos eficaz que otro? Depende del número de receptores que activa. O sea, un fármaco se une y de los que se une, no sé, activa al 100% de a los que se une. Y digo de los que se ha unido, porque no quiere decir que se une al 100% de receptores que existen en el cuerpo. No, no es así. Los fármacos, cuando damos a las dosis recomendadas, pueden producir efectos habiéndose unido más o menos al 5% como mínimo de receptores. O sea, cuando damos una dosis de un fármaco, probablemente estamos ocupando 5%, 10% de receptores. Y ya hay efecto. O sea, nunca damos para que ocupemos el 100% de receptores que hay en el organismo. No, no, no es así. Claro que hay algunos fármacos que pueden unirse 60, 80%, sí, puede ser. Pero lo usual es que no necesitamos unirnos al 100%. Por eso cada vez que aumentamos podemos lograr un mayor efecto. Si nos uniéramos a todos, el efecto sería uno solo y ya no podríamos incrementar, pero eso no es así. Insisto, los fármacos se unen a un pequeño proporción de receptores y ya con eso logran su efecto. Entonces, de los receptores a los que se une el fármaco, no a todos lo activa. Es como si ustedes se sientan en el auto. Bueno, ustedes decidirán si lo prenden o no, ¿no? O sea, si hay 10 autos ahí, ¿no? Lo encuentran con las puertas abiertas, ¿no? Son ustedes adolescentes, ¿no? Traviesos, dicen, autos de lujo, a ver, voy a probar, dicen, ¿no? Bueno, quizás todos se deciden a probarlo, quizás solo algunos, ¿no? Algunos tendrán temor, solo se sientan, ¿no? Entonces, pero están sentados en el auto, ¿no? En el asiento del conductor, ¿no? Entonces, los fármacos igual, ¿no? Van, se unen al receptor, pero no necesariamente lo activan. Entonces, cuanto más receptores activen un fármaco, más es su eficacia. O sea, la eficacia se correlaciona con el número de receptores activos por el fármaco, activados por el fármaco. Es más eficaz el que más receptores activa, menos eficaz el que menos receptores activa. ¿De acuerdo? Y afinidad es el grado de unión a receptores. O sea, una cosa es que se sienten en los autos y lo prendan, otra cosa es que se sienten, ¿no? Pueden sentar, pero no necesariamente lo prenden. Entonces, la afinidad es el grado de unión a receptores, pero no les dice si lo prenden o no lo prenden, lo activan o no lo activan. No, simplemente de que si se unen fácilmente o no. Entonces, hay fármacos muy potentes. ¿Qué significa eso? Que como se unen mucho a los receptores, se necesita poco fármaco. ¿Sí? Porque digamos hay dos familias, llega a una fiesta. Una familia le gusta mucho sentarse. Entonces todos van a estar sentados. Mientras que otra familia no, le gusta estar de pie o bailando. Entonces suponiendo que una familia va a un lado, la otra familia al otro lado. Entonces en el lado de los que se sientan mucho, pues van a estar todas las sillas ocupadas. Pero en el otro lado no, algunos estarán sentados, otros ocupados.
Si el efecto de 10 sillas, ¿no? El efecto se da por decir, sentándose, ocupando 3 sillas. Entonces, de la otra familia, de la que no le gusta sentarse, puede haber menos cantidad de miembros que de la otra familia para producir un efecto. Claro, porque como, digamos, se unen tanto, basta que haya poquitos, ya van a ocupar. Le gusta mucho sentarse. ¿Sí? Entonces, la familia que le gusta mucho sentarse, decimos que van a tener más potencia, porque pueden ir poquitos miembros y ya van a ocupar las sillas. Mientras que en los que no le gusta sentarse, tendrían que haber muchos para ocupar todas las sillas. Tendría que haber más, sí, más familiares que sillas para ocupar todas las sillas. Pero el otro no, ¿no? Basta que si hay 10 sillas, 10 familiares, ya todas van a estar ocupadas. Eso permite reducir la cantidad de invitados para ocupar la silla. Aquí los receptores. Fármaco muy potente, muy rápido se une al receptor. Si yo quiero producir un efecto, dado que ya les he explicado que no necesito unirme a todos los receptores, sino un pequeño proporción, basta de le dé un poquito, ya voy a ocupar esos receptores suficientes para producir un efecto. La potencia entonces no tiene que ver con el efecto, muchachos. Un fármaco puede ser muy potente y poco eficaz. Simplemente les dice qué tan ávido es por unirse o no a un receptor. Si se une muy ávidamente, muy rápidamente, con mucha afinidad, entonces necesito poco de droga. ¿De acuerdo? Pero si casi no se une, necesito más droga para ocupar el número suficiente de receptores para poder lograr un efecto. De la potencia solo nos habla entonces de la dosis. Los fármacos muy potentes requieren una dosis pequeña. Los fármacos poco potentes requieren una dosis grande. Entonces, si ustedes tomaron una mini pastilla, una pastilla pequeñita, ¿no? Y les dio un efecto, el mismo efecto que una tremenda cápsula, entonces dirán, qué potente, ¿no? Este fármaco. Correcto, ahí sí. Insisto, la potencia solo hace referencia de cuánto de fármaco necesito. Si necesito poquito, es potente. Si necesito mucho, es poco potente. Con la eficacia, es otra cosa. Da más o menos efecto. Pero claro, para comparar eficacia, potencia, tengo que tener puntos de referencia. Un fármaco, para decir, este es más eficaz que el otro, tengo que dar similares cantidades. Por ejemplo, doy nifedipino 10 miligramos y enalapril 10 miligramos. Ambos son para bajar la presión. Entonces, si ambos están a la misma concentración, de hecho descarto, no voy a poder comparar potencia, porque están a la misma concentración. Y hemos dicho que potencia nos dice si debo usar más o menos fármaco. Pero estoy usando lo mismo, no hay cómo comparar potencia ahí. Lo único que puedo comparar es eficacia. Ok, 10 miligramos de uno, 10 miligramos del otro. Tienen biodisponibilidad similar. Entonces la concentración va a ser similar en sangre. Entonces digo, ¿cuánto me baja el nifedipino? ¿Cuánto me baja el enalapril? Muy bien, el nifedipino va a bajar 8 a 10 miligramos, hasta más. El enalapril va a bajar 6 a 8. O sea, ¿cuál es más eficaz? El nifedipino es más eficaz. Porque baja más la presión que el enalapril, dando la misma dosis y alcanzando la misma concentración. Es más eficaz. ¿Pero es más potente? No podemos decir que es más potente. No sabemos si es más potente o no. En ese contexto, en ese ejemplo. Obviamente lo sabemos, pero teóricamente. Pero en ese ejemplo no podríamos comparar la potencia. Pero por ejemplo, si yo doy 0.25 miligramos de clonazepam y 4 miligramos de paracetamol, o sea, 16 veces más, ambos van a producir el mismo grado de sueño, o sea, el mismo efecto. Para comparar potencia, entonces el efecto debe ser el mismo. Y yo veo con cuánto lo logró uno u otro fármaco, el mismo efecto. El que lo logró con menos cantidad es más potente que el que lo logró con más cantidad. Entonces, ojo, dar 0.25 de clonazepam o 4 de diazepam induce el mismo sueño. El efecto es el mismo entonces. Ya, pero el clonazepam lo logró con 16ª parte de lo que lo logró el diazepam. Es más potente el clonazepam. Y solo en este ejemplo, también es más eficaz el clonazepam. ¿Por qué? Porque si yo doy 4 miligramos de clonazepam, ese paciente se puede quedar en coma. El clonazepam no solo es más potente, sino también más eficaz, pero no necesariamente. Insisto, no necesariamente. Y les pongo otro ejemplo y con eso terminamos. Morfina, buprenorfina. ¿De acuerdo?
La morfina es menos potente que la buprenorfina, pero más eficaz. Quiere decir que si yo doy la misma dosis y alcanza la misma concentración de buprenorfina y morfina, la morfina va a dar mayor analgesia que la buprenorfina. Pero si yo doy una cantidad de una y cantidad de la otra para lograr el mismo alivio del dolor, o sea, para que alivien igual un dolor, digamos un dolor leve a moderado, de buprenorfina voy a dar una cantidad mucho más pequeña que de morfina para lograr ese alivio. Porque es más potente. O sea, para un mismo efecto, digamos un dolor leve, necesito dar pequeñísima cantidad de buprenorfina para que haga lo mismo que morfina. ¿Por qué? Porque es más potente. Más potente. Lo poco que le voy a dar va a ocupar los receptores opioides suficientes como para calmar ese dolor leve o moderado. ¿De acuerdo? Entonces ahí miren, si yo le doy la misma cantidad que morfina le doy de buprenorfina, te dirán, al igual que los clonazepam, ¿dejar en coma al paciente? No. Por más que dé buprenorfina, no voy a igualar nunca a la morfina, nunca. Porque es menos eficaz, pero es más potente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esas son estas características. A ver, no sé si nos alcanza para el mecanismo. Ya, bueno, esto fácilmente los acoto, ¿no? Y en realidad ya lo he respondido la pregunta 4. El cuerpo se defiende, es un ser vivo, es un ser dinámico. Se defiende, ¿de acuerdo? Cuando yo estimulo mucho esos receptores, el organismo reduce el número de receptores para evitar la sobreestimulación. Y si yo bloqueo sus receptores, o sea, los apago en vez de activarlos, el organismo aumenta el número de receptores. Eso se llama downregulation y upregulation respectivamente. A veces también desensibiliza. Tanto estimular, se desensibiliza, ya no responde. Por más que lo estimule, ya no responde. No igual al menos que al inicio. Entonces, ¿por qué? Porque el organismo evita la sobreestimulación o la inhibición. Busca contrarrestar con mecanismos opuestos. Se defiende, esa es la regulación. Muy bien, hasta ahí llegamos, muchachos. No sé si hay alguna duda. Obviamente lo vamos a ampliar esto, no se preocupen. Nos quedará 20 minutos de esta parte. Es muy pequeñito farmacodinámica. ¿Por qué tan pequeñito? Porque lo vamos a ver con todos los grupos farmacológicos, ¿no? Con todos vamos a ver cuál es su mecanismo, modo, efecto. O sea, por eso, este es solo una generalidades, ¿no? En cambio, farmacocinética, sí, eso pues, tienen que ser conceptos, ¿no? Bien entendidos, porque si bien lo vamos a abordar con los fármacos, pero ya no al detalle, sino ya mostrando los valores, ¿no? Las características. Muy bien, si no hay preguntas, muchachos, nos encontramos la siguiente semana. Cuídense mucho. Sí, Carla. Sí, doctor, tenía una consulta. ¿Va a cambiar la fecha de la evaluación diagnóstica o va a seguir siendo para hoy? No, lo voy a cambiar ahorita, antes que empiece con el otro grupo. No te preocupes. Ya, Hasta mañana a gracias. medianoche, ¿de acuerdo? Oscar. Gracias. Profesor, disculpe, ¿qué libro recomendaría para llevar el curso? Los que Porque están hay en el varios. sílabus, ¿no? Ahí dice lectura obligatoria. También de cada tema, al costado hay algunos artículos. Esos artículos yo los he seleccionado porque son muy buenos. Hay que descargarlos, son lecturas obligatorias. Pero el texto base siempre es Goodman. Yo sé que a veces es extenso, no hay tiempo para leer, pero es el mejor. Si tú entras a la Escuela de Medicina de Harvard, Oscar, o de Johns Hopkins, o de Princeton, donde sea, vas a encontrar que es el texto recomendado, ¿no? Entonces, en todo el mundo aprendemos con eso, yo aprendí con eso. Ya hay la edición 14, pero suficiente la 13, no hay mucha variación. ¿De acuerdo? Es el texto base. Y lo otro, los artículos. Eso les motivo a que, por favor, lean esos artículos. A veces no lo hacen y ahí están muy bien resumidos. Muchas de las imágenes, los esquemas que he sacado son de esos artículos. Entonces, léanlo, por favor. Por eso lo he puesto como lectura obligatoria. Listo, muchachos. Cuídense. Hasta la siguiente semana. Chao.